¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto volvernos a encontrar a través de este medio, Radio Jaí 104.3. Gracias a Dios porque estamos nuevamente reunidos en este espacio para estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar, o para más bien continuar el estudio que estamos teniendo. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, un Dios generoso, Señor, un Dios que eres tan benevolente, Padre. Te damos gracias por la vida, Señor, por la salud, porque cada día que tenemos de vida, Señor, es una oportunidad para continuar, Señor, teniendo la oportunidad, Señor, de amistarnos con quienes tenemos problemas, Señor, y sobre todo de ir a cuentas contigo, mi Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, porque tu misericordia son nuevas cada mañana. Padre, yo te pido que en esta hora seas tú, Señor, trayéndonos al entendimiento, Señor, quitando toda actitud incorrecta, Señor, todo aquello, Señor, que pueda venirnos a quitar, a robarnos la atención, Señor, de este estudio. Gracias, Padre. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad, Señor, a todo entendimiento. Y te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de estudiar tu bendita palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por mis hermanos en la fe, por los amigos y amigas, Señor, que cada lunes están ahí atentos a este tiempo para escudriñar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, pues hermanitos, hemos estado estudiando, hemos estado viendo cómo el Señor, ¿verdad? Hemos estado estudiando cómo el Señor interviene en nuestras vidas cuando nuestro pámpano carece de fruto a causa del pecado. Pero nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué hace el Señor cuando el pámpano de nuestra vida tiene un buen aspecto? Como aquella hermosa vid que crecía a lo largo de una cerca. ¿Te acuerdas que hablábamos de que la vid, ¿verdad? Los pámpanos, para que puedan tener bastante fruto y sea una vid sana, saludable, tiene que estar atada o tiene que estar detenida en esa cerca que te decía yo que no es muy grande, de 60, a lo mejor hasta 80 centímetros de alto, no son muy altas, y que solamente estando detenidas en esa barra o en esa valla, pues ellos tienen esa vid puede conservar una vida sana y tener mucho fruto. Y entonces, al imaginarnos esa barda o esa cerca en la que está detenida la valla, nos podemos imaginar, ¿verdad? Nuestro pámpano agarrados a esa cerca, o en este caso, ¿verdad? Decíamos, tomados de Jesucristo. Y pensamos, ¿verdad? Cuando el Señor tiene un buen aspecto, ¿verdad? Nuestro pámpano es un pámpano saludable, pero que el Señor, aunque sea saludable, ¿verdad? Aún no tenemos un espacio todavía mayor para dar más cosecha. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un pámpano, ¿verdad? A lo mejor tu vida está llena de fruto para el Señor y a lo mejor ya no hay más espacio para que sigas dando fruto. Entonces, vamos a estar viendo durante nuestro estudio qué es lo que sucede cuando la vida del cristiano está pues llena de fruto, ¿verdad? Esos canastos que decíamos, ¿no? Un canasto lleno de fruto. ¿Y qué es lo que hace el Señor para que
podamos seguir dando fruto o para que ese cristiano que está dando mucho fruto dé todavía más fruto. Y vamos a estarlo viendo, vamos a estar estudiando qué es lo que el Señor hace, porque ya vimos las diferentes maneras como el Señor interviene en la vida del cristiano cuando se encuentra en un estado de falta de fruto, de esterilidad, y ya también vimos cuando está ese canasto o ese pámpano a medio fruto que no está lleno de fruto. Y vamos a estar viendo cómo el Señor también lleva a cabo diferentes, ¿cómo podría decirlo? También interviene en la vida del cristiano que está dando mucho fruto. Cuando el labrador, ¿verdad? Decíamos, el labrador, la persona que cuida esa vid, ese labrador, cuida los pámpanos sin fruto, los que están a medio fruto, pero también vamos a ver cómo el Señor nos habla en su palabra. Decíamos que todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Para aquel que está llevando ya de por sí mucho fruto, vamos a ver la estrategia de Dios para lograr que esos pámpanos, ¿verdad? Que esos pámpanos que están llenos de fruto logren todavía una cosecha mucho mayor, ¿verdad? Esos pámpanos con esa cosecha mayor, que quizá tú y yo quisiéramos ser esos pámpanos, ¿verdad? Esos pámpanos tan llenos de fruto, tan llenos de servicio para el Señor. Y la estrategia que Dios usa para que esos pámpanos o para que esos cristianos sigan dando más fruto, el plan que el Señor toma para ello consiste en podar. ¿Y qué quiere decir podar? Creo que todos entendemos, ¿verdad? Todos hemos visto cuando alguien está podando alguna planta, ¿verdad? La finalidad de podar una planta, la finalidad es que, pues, esta planta, pues, aligere o reduzca o se le corte, ¿verdad? Se le aligere, se le limpie para que esta planta o este árbol frutal pues pueda seguir dando más fruto. Hay que darle ciertas podadas, hay que limpiarla, hay que verla, quitarle ramas que probablemente no están ayudando a que ese árbol, ¿verdad?, esté dando el fruto suficiente. Entonces, el Señor también utiliza ese método en cada uno de nosotros. Y por increíble que parezca, y aunque sea contradictorio, el secreto del labrador para lograr más consciente o un, o un fruto todavía más consistente, no es para menos, sino es para que pueda seguir produciendo aún mucho más y mucho más fruto. La poda, el Señor la ocupa, o la limpieza que el Señor hace en nuestras vidas. Él quita todo aquello que no nos sirve, que nos está estorbando para que demos todavía mucho más fruto, ¿verdad? A aquellos cristianos que están en un estado, en un pámpano tan lleno de fruto y que ya no tiene espacio para seguir dando todavía más, el Señor comienza a podar, comienza a limpiar, comienza a hacer una limpieza también en ese cristiano fructífero para que dé todavía más fruto. Y bueno, ¿estamos listos? La pregunta es, ¿estamos listos para recibir una verdad que a lo mejor nos resulte perturbadora una vez que es captada y que nos va a liberar
para que veamos bajo una luz nueva las pruebas a las que nos estamos enfrentando. ¿Estamos listos para una verdad que hasta va a cambiar nuestros sentimientos hacia ellas y lo vamos a recompensar con una hermosa cosecha para Dios? Entonces, hermanos, si estamos listos para ese segundo punto de la vid, continuemos con nuestro estudio. De ser necesario, el Señor va a arriesgar a que usted y yo a lo mejor hasta malinterpretemos los métodos y las motivaciones. Su propósito es que nos desprendamos de todos los compromisos inmaduros y las prioridades menores a fin de tener espacio para una abundancia mayor, aún para su gloria. El Señor va a aquel cristiano que está teniendo una abundancia de fruto. El Señor también va a intervenir en esa vida y va a echar mano de algunos métodos o quizás a la mujer motivaciones para que esté dando todavía mucho más fruto ese cristiano. Y el propósito de ello es que nos desprendamos, amados hermanos, de todos esos compromisos inmaduros, de todas aquellas cosas que a lo mejor anteponemos y que no nos permite todavía dar más fruto. Y las prioridades menores, todo aquello que consideramos prioridades en nuestras vidas, pero que no tienen la importancia de vida como para dejar de estar dando fruto para el Señor. Y esto va a ayudar a que haya todavía un espacio mayor en nuestras vidas para que sigamos dando más y más fruto, mucho más fruto del que podamos dar, y todo para la gloria del Señor. Entonces, es importante que lo entendamos, hermanos queridos. Hay que recordar que aquella noche, cuando Jesús miraba el pámpano que tenía en su mano, los discípulos supieron exactamente lo que él quería decir al hablar de la poda. Las viñas habían sido un símbolo de la forma generosa en que Dios había provisto para Israel durante casi 2000 años. Durante casi 2000 años el Señor le había proveído a su pueblo. Los discípulos conocían las uvas. Ellos tenían un pleno conocimiento de las uvas y comprendían que para sacarle el mayor provecho a una vid había que ir en contra de las tendencias naturales de la planta. Entonces, ellos conocían la vid porque pues era algo que el Señor lo había tratado. Creo que ya anteriormente te había yo dicho que desde el Antiguo Testamento la vid era un ejemplo que Dios ponía. Y bueno, hace poco hablábamos, ¿verdad?, de un poquito sobre lo que el labrador, lo que estas personas que se dedican o la jardinería, de cómo cuida las plantas, ¿verdad? Incluso te hablaba yo de mis rosales, ¿verdad? Que para que pues el rosal empiece a crecer sano, pues hay que darle una podadita. Y hablábamos que debido a la tendencia que tiene la vid a crecer con tanto vigor, cada año hay que cortarle mucha madera. Las vides se pueden volver tan tupidas que la luz del sol no llega a los lugares donde se debe de formar el fruto. Hablábamos sobre eso, ¿verdad? Sobre la poda. Y hablábamos también, ¿verdad? Que cuando está muy abundante pues no sé,
los troncos o la madera de la vid y el ramaje, pues llega a suceder, ¿verdad? Que las hojas, entonces, empiezan a cubrir los rayos del sol y decíamos que para la vid, como para otros tantos frutos, es importante, ¿verdad? Los rayos del sol, para la vid es sumamente importante. Y decíamos que si entonces el pámpano se desliza hacia el suelo, ¿verdad? Y no le dan los suficientes rayos del sol y se empieza a llenar de polvo, empieza a perder productividad y se hacen pámpanos estériles y no dan fruto. Y entonces aquí viene donde decimos que, bueno, el labrador viene, revisa su viña, recoge el pámpano que está por ahí tirado, lo sacude, lo limpia y lo sostiene de la cerca para que empiece a producir ese pámpano. Y es la misma labor que hace nuestro Señor. Cuando estamos por ahí tirados, llenos de molla, empolvados por las diferentes circunstancias de la vida, ahí tirados, estériles, sin fruto, el Señor nos levanta, nos limpia, nos quita. Pero esto es necesario que nosotros vengamos al Señor y que se lo expongamos. Hay que recordar que el Señor no va a hacer nada en nuestras vidas que nosotros no le pidamos intervención. Entonces, cuando el dueño de la viña, en este caso estamos hablando primeramente de la viña natural, ¿verdad? De la viña física, pues el labrador cuando comienza a ver que los rayos del sol no están llegando correctamente a la vid, empieza a limpiar, a quitar, a cortar. Entonces, eso es lo mismo que hace nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Comienza a ver que pues estamos tan llenos de ramaje incluso lleno de fruto que el Señor viene, ¿verdad? El labrador viene y quita fruto, ¿verdad? El labrador natural, ¿verdad? Que está en esa viña, viene y corta el fruto, llena su canasta, limpia, poda, para que reciba los rayos del sol. Entonces, es necesario que el Señor también, ¿verdad? Quite de nuestras vidas algunas cosas que están por ahí robando nuestra atención. Porque en la viña natural, ¿verdad? Si se le deja a su propio impulso, la vid siempre va a favorecer los nuevos brotes más que la producción de uvas. El resultado, pues, ¿cuál va a ser? Que el crecimiento maravilloso de estos brotes, ¿verdad? De cerca, ¿verdad? Va a dar una cosecha pobre. ¿Por qué? Porque no va a recibir los rayos del sol. Entonces, es necesario, ¿verdad? Que el labrador vaya y limpie la vid y permita que le caiga el oxígeno, el sol suficiente a esa vid para que esa vid esté saludable. Porque entonces empieza a tener pequeños brotes y la vid va a darle mucho más atención a los pequeños brotes que a los pámpanos que ya están. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que entonces va a haber una cosecha muy pobre. Entonces es necesario que limpie para que la atención que la vid ponga a esos pequeños brotes no le resten la fuerza para que los pámpanos que ya están sigan dando producción, sigan dando fruto. Por eso el labrador corta todos los brotes innecesarios. Si ve que hay demasiados brotes, por vigorosos que parezcan, para que la vid siga dando mucho fruto. Ajá. Porque la única razón de ser de un viñedo es dar uvas. Esa es el propósito principal de una vid, estar dando fruto, estar dando uvas, uvas saludables, uvas en abundancia. De hecho,
La poda es la técnica más importante de todas las que usa un labrador para asegurarse de una vendimia abundante. Entonces la limpia, quita aquellos brotes innecesarios, quizás a lo mejor deje algunos, pero él trata de que esos pámpanos estén sanos y de que sigan dando y dando frutas. Y en el cristiano, ahora hablando, pasando al ámbito cristiano, el crecimiento desbordante representa todas esas preocupaciones, ¿verdad? Y prioridades de nuestra vida que, a pesar de no ser incorrectas, nos impiden tener un ministerio de mayor alcance para Dios. Entonces es lo que te decía yo hace un momento, ¿verdad? Las preocupaciones, los problemas, algunas cosas que roban nuestra atención, a pesar de que no son cosas malas, de que no son incorrectas, de que no es una ofensa para Dios, pero que sin embargo nos impiden tener un ministerio de mayor alcance para Dios. Entonces el Señor viene y viene, ¿verdad? Y cuando nosotros se lo pedimos, Señor, ayúdame, quítame esta preocupación, esta angustia, este problema. Señor, dame la solución a este problema para que deje de enfocarme a ello y dedique toda mi fuerza, todo mi empeño a servirte en el ministerio y tenga un mayor alcance para tu gloria. Entonces, sin la poda, los cristianos que están en pleno crecimiento solo van a poder alcanzar una fracción de su potencial, porque es necesario que estas pequeñas, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que esas pequeñas zorras que nos roban, todas esas cosas pequeñas que parecieran que no tienen importancia y que nos roban la tranquilidad, nos roban la paz, esas cosas nos quitan la atención de poder servir a Dios de una manera correcta. Y entonces no vamos a poder alcanzar ese potencial que el Señor ha puesto en nuestras vidas para servirle a Él. Y el principio de la poda nos lleva a una reveladora pregunta que es totalmente espiritual. Estamos orando para que Dios derrame sus bendiciones hasta que sobreabunden. Y le estamos rogando que nos asemeje más a su Hijo Jesucristo. Si nuestra respuesta es positiva, entonces lo que estamos pidiendo es una poda, hermanos. Estamos pidiéndole al Señor. Cuando tú y yo le decimos, Señor, ayúdame a que cada día refleje más a Jesucristo en mi vida, nosotros le estamos diciendo, haz una poda, Señor, quita todo aquello que está estorbando, todo aquello, Señor, que impide que yo pueda dar todavía mucho más, porque tú, Señor, lo pusiste en mi vida y puedo dar todavía mucho más. Cuando nosotros oramos para que nuestra vida sea más aceptable ante Dios y tenga un impacto mayor para la eternidad, Él tiene una manera para respondernos y que es indudablemente la poda, el quitar todo aquello que no nos sirve para nada, sino solamente para estancarnos. En la viña, el podador experto aplica sus habilidades de 4 maneras concretas. Quita todo lo que esté muerto o moribundo y se asegura de que la luz del sol alcance a todos los pámpanos que dan fruto. Trabaja para aumentar el tamaño y la calidad del fruto y anima al desarrollo del nuevo fruto. Y eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas, hermanos. Así como en la viña natural, el podador experto que tiene esa habilidad para cuidar de esa viña de tal manera que produzca precioso fruto y en abundancia saludables, viene y comienza a quitar todo lo que está muerto, esas hojitas, todo aquello, ¿verdad? Esas varitas secas, todo aquello que pueda restarle, porque hay que recordar que una planta procura querer darle vida a aquello que está todavía colgando de esa rama, pero que ya está muerto. Se esmera la planta por querer
darle vida a eso que ya está muerto y descuida un tanto todas aquellas hojas que están verdes. Entonces, por eso el podador, en este caso el labrador, viene y quita todas esas hojas, todo aquello que ya está muerto o que está moribundo, que ya se está muriendo, viene y lo quita para asegurarse de que la luz del sol alcance a todos los pámpanos y que puedan dar fruto, y trabaja incansablemente para que aumente el tamaño y la calidad del fruto de su viña y anima al desarrollo de un nuevo fruto. Y nuestro Padre, el labrador, se guía por unos principios similares. Nuestro amantísimo Padre Celestial, él también se guía por principios similares. Para abrirle espacio al tipo de abundancia para el que nos creó, primero corta aquellas partes de nuestra vida que nos roban un tiempo y una energía valiosa a expensas de lo verdaderamente importante. Su plan, ese plan de poda, no deja nada al azar. Él, nuestro Padre Celestial, obra en cada vida de una manera exclusiva. Lo que considera un desperdicio para mí podría ser necesario para usted, ¿verdad? Lo que nosotros pudiéramos considerar bueno y provechoso para mí, a lo mejor puede ser de provecho para ti, mi hermano, pero el Señor va a quitar todas aquellas cosas. Cuando Él, así como el labrador cuida su viña, así nuestro Padre Celestial emplea principios muy similares para abrirnos espacio de abundancia en nuestras vidas, porque para eso Él nos creó. Y empieza a quitar, a desarraigar todo aquello que nos roba tiempo, que nos roba energía, energía muy valiosa para el servicio de nuestro Señor. Él es extraordinario. Cuando nosotros le pedimos ayuda, Él va a tomar cartas en el asunto y va a quitar todo aquello, a desarraigar todo aquello que nos está robando tiempo, energía para servirle a Él. Él va a obrar en nuestras vidas, hermanos, de una manera extraordinaria, de una manera maravillosa. Entonces, qué importante es, ¿verdad? Qué importante es que el Señor tome cartas en el asunto. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Si la disciplina tiene que ver con el pecado, hay que recordar que ya vimos todo eso, ¿verdad? Que si la disciplina tiene que ver con el pecado, la poda tiene que ver con el ego. Al podarnos, Dios nos pide que soltemos las cosas que nos apartan de los propósitos de su reino y de nuestro bien máximo. La poda es la forma en que Él cambia la imagen de nuestra vida de un canasto casi vacío o un canasto que está comenzando a llenar. Él, cuando comienza a hacer la poda, hermanos, acabo de decirte, conforme a nuestro estudio, ¿verdad? Que dice que si la disciplina tiene que ver con el pecado, ¿verdad? Cuando comenzamos, el Señor comienza a disciplinarnos, tiene que ver con el pecado, con algo que está ahí y que nos está impidiendo, ¿verdad? Ser productivos, tener el deseo de servirle al Señor. Y decimos que la poda tiene que ver con el ego, con a lo mejor eres productivo, hermano, a lo mejor somos productivos, pero algo por ahí está estorbando, a lo mejor es el ego, a lo mejor es que yo soy el mejor
en lo que sirvo al Señor, en el servicio que estoy dando al Señor, no hay nadie que se iguale a mí. Y ese ego nos está impidiendo ser todavía más productivos para el Señor. O tal vez, ¿verdad? La envidia por el ministerio de otro nos está llevando a entorpecer lo que estamos haciendo para el Señor. Entonces, la poda, el que el Señor le pidamos, ¿verdad? Que nos ayude a parecernos más a Jesús cada día, que reflejemos su gloria a la gente, es estarle diciendo al Señor, Señor, viene y quita todo aquello que todavía está ahí en mi vida, todo aquello, Señor, que tengo por ahí escondido y que no me permite dar todavía más fruto. Entonces, la disciplina es importante en nuestras vidas y la poda también es importante, porque el Señor, al venir a quitar todo aquello que está estorbando, entonces Él va a cambiar la imagen de nuestras vidas a un canasto que estaba vacío, a un canasto que comienza a llenarse, a un pámpano que estaba ahí estéril, vacío, comienza a ser un pámpano que empieza a llenarse de fruto. Y en la medida en que le pidamos al Señor que intervenga en nuestras vidas, seremos un pámpano lleno de fruto saludable, de uvas que se antojen, ¿verdad? De fruto que a Dios le agrade, de fruto que Dios, el Señor se gozo, de ofrenda que le demos a Él, que suba hasta su presencia y que el Señor vea su gloria reflejada en el fruto que le estamos dando. Y seamos sinceros, hermanitos, podar es cortar y los cortes indudablemente duelen. Suena bastante parecido a la disciplina, ¿no es cierto? No en balde, a la mayoría de los cristianos les cuesta trabajo distinguir entre lo que es la disciplina y la poda de su vida. Parecen iguales, pero no lo son. Jesús quería que sus discípulos tuvieran bien clara la diferencia. ¿Y por qué? Porque la disciplina y la poda tienen razones de ser distintas y porque cuando las confundimos, las consecuencias pueden ser desastrosas. Jesús sabía que si sus futuros seguidores no interpretaban bien las actuaciones del labrador en su vida, llegarían a conclusiones incorrectas acerca de sus propósitos y de su plan. Jesús, antes de ir a la cruz, quería dejarles bien claro a sus seguidores y también dejarnos bien claros a todos aquellos, dice el Señor, ¿verdad? No te pido solo por estos, sino también por aquellos que por el testimonio de estos serán alcanzados, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy habemos muchos que hemos sido alcanzados por el testimonio de Jesucristo a través de los discípulos y que más gente, ¿verdad?, está siendo alcanzada a través del testimonio de los que ya hemos recibido a Jesucristo. Y que el Señor Jesús quería que quedara bien claro para ellos, como para cada uno de nosotros, de que disciplina y poda son muy parecidas, pero que son diferentes, son totalmente diferentes y sus razones tenía Jesús de expresarlo así, ¿verdad? De hablar de la disciplina y de la poda. Porque cuando los cristianos confundimos y creemos que la disciplina y la poda es lo mismo, entonces las consecuencias pueden ser desastrosas. Jesús sabía que si nosotros, ¿verdad? Que si nosotros, los futuros seguidores de Jesús, interpretábamos bien las actuaciones del labrador en nuestra vida, llegaríamos a conclusiones. Si no interpretábamos correctamente, ¿verdad? La actuación del labrador en nuestras vidas, llegaríamos a conclusiones incorrectas acerca de los propósitos de Dios y del plan que tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y es que eso es verdad, mis hermanitos lindos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, yo en lo personal, verdad? A veces luchamos con ciertas cosas y
a veces también luchamos con confusión y a veces tomamos equivocadamente la disciplina eh, y lo creemos que es una poda en nuestras vidas. Entonces, es necesario que lo entendamos bien, amados hermanitos. Amén, gloria sea al Señor. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? No entendemos bien lo que es la disciplina y lo que es la poda, podemos entender incorrectamente los propósitos y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Incluso, ¿verdad? Cuando estamos en un periodo de agonía o de problemas o de circunstancias en la familia o en nuestro ministerio, a veces mm, llegamos a molestarnos y a comenzar a creer que Dios es un Dios injusto. Pero se nos olvida que a veces tenemos pecados en nuestras vidas, ¿verdad? Que creemos que son pecados pequeños, que son pequeños problemas o pequeñas situaciones o pequeñas faltas contra Dios que no tienen la mayor importancia, pero que en el reino sí la tienen, hermanos. Quizá a veces lo pensamos así nosotros, ay no, pero pues este es un pecadito pequeño, esto no le hace daño a nadie, pero esas pequeñas cosas, esas pequeñas zorras van minando nuestra relación con Dios. Y esas pequeñas cosas, hermanos, nos llega a que cuando estamos en la disciplina o que cuando estamos en la poda, comenzamos a cuestionar a Dios, comenzamos a decirle, ay Señor, pero ¿por qué me haces pasar por esto? Cuando realmente el problema está en nosotros, no es que Dios, ¿verdad?, esté deliberadamente permitiendo ciertas cosas en nuestras vidas, nada más porque a Él le plazca, ¿no, hermanos? Cuando algo está pasando, preocupémonos nosotros mismos y decir, Señor, ayúdame, Señor. Abre mi entendimiento, Señor, y permíteme ver, Señor, qué es el pecado que está ahí en mi vida, porque muchas veces sabemos cuál es el pecado que nos está trayendo problemas. Quizás a lo mejor habrán pecados, ¿verdad? Que están por ahí de tantos años y que a lo mejor han traído circunstancias a nuestras vidas que ya no nos acordamos que ese pecado fue el que nos llevó a tal o X circunstancia. Y que eso es lo que nos está llevando a una vida ahí un poco estancada. Entonces, cuando nosotros comenzamos a confesarle a Dios, ¿verdad? Esos pecados que tenemos por allí escondidos, comenzamos a tener un alivio verdadero y comenzamos a ver cómo las cosas comienzan a cambiar. Comenzamos a ver que Dios es un Dios extraordinario y maravilloso. Y conforme va pasando el tiempo, hermanos, y comenzamos a tener una relación correcta con Dios, aquellas reacciones incorrectas que se van yendo porque venimos al Señor y nos arrepentimos y le entregamos todo aquello, entonces comenzamos, ¿verdad?, a caminar correctamente con Dios y comenzamos a salir de esa poda que necesitábamos indudablemente en nuestras vidas. A veces, ¿verdad? Quizá, ¿verdad? Alguno de nosotros hemos pasado por esto que acabo de comentarte, ¿verdad? Por circunstancias que nos tienen ahí atorados y que nos tenían en una situación a lo mejor hasta de caos. Y que cuando ya
hemos entendido en el Señor, porque le entregamos al Señor tal o cual circunstancia, entonces comenzamos a darnos cuenta de que las cosas, hermanos, de que las cosas comienzan a cambiar para bien y que nuestra relación con Dios comienza a ser la correcta porque hemos entregado lo que nos estaba atorando. Entonces comenzamos, ¿verdad?, a entender todos esos desvaríos o todos esos desvíos del pasado espirituales, ¿verdad?, en los que nos encontrábamos. Gracias a Dios, los secretos de la vid nos pueden ayudar a eliminar este problema para siempre. Usted y yo no tenemos por qué pasar un día más peleando con Dios y perdiendo cuando podemos estar trabajando con Él para ganar, para el reino. Se puede distinguir entre la poda y la disciplina a base de hacer unas cuantas preguntas sencillas. Yo te animo, hermano hermoso, a que revises con detenimiento los siguientes puntos que vamos a ver. Si sospechas o sospechamos que Dios nos está podando, vamos a seguir los siguientes pasos. Primer paso, reconozcamos que Dios está tratando de atraer nuestra atención y tomemos la decisión de que no quiere desperdiciar ese tiempo de perturbación. Entonces, si tú y yo, ¿verdad?, estamos pasando por algunas situaciones y llegamos a la conclusión de que estamos en un tiempo de poda, hay que reconocer que Dios está tratando de llamar nuestra atención, de atraer nuestra atención hacia Él. Por lo tanto, debemos tomar la decisión de que no quiere desperdiciar ese tiempo de perturbación. Saber que Él no quiere que perdamos tiempo en cosas menores. Número 2, confiemos en que, así como un padre amoroso le diría a su hijo por qué lo está corrigiendo, nuestro amoroso Padre no va a hacer menos. Él también, crea que Él quiere que usted y yo sepamos si estamos pasando por disciplina o por poda. Así, hermano, esto debemos de entenderlo, debemos de confiar que así como tú y yo, hermano, que somos padres, hemos corregido a nuestros hijos y nos hemos sentado a dialogar con ellos y les hemos dicho, mira, hijo, yo te amo y si te reprendo no es porque te odie, porque a veces los hijos piensan que porque uno los reprende, ¿verdad?, que porque uno los corrige, tienen la errónea idea de que nosotros los odiamos y que por eso los regañamos o los corregimos, pero no, nos sentamos y nos tranquilamente hablar con nuestros hijos y le decimos, ¿verdad? Mira, hijo, te corrijo porque te amo, porque no quiero que te desvíes del camino. Y de esa misma manera, nuestro Padre Celestial, que es perfecto, Él indudablemente nos va a hacer saber si estamos pasando por una disciplina o por una poda. Número 3, pidámosle al Señor que nos ayude a responder esta pregunta. ¿Tengo algún pecado importante que esté causando que me disciplines? Este punto número 3 es importantísimo, hermanos, que le pidamos a nuestro Señor que nos ayude a responder a nosotros mismos, como hace un momento te estaba yo diciendo, ¿verdad? Quizá a lo mejor hay un pecado por ahí que he olvidado y que me está causando problemas. Entonces, vayamos en oración al Señor y digámosle, Señor, ¿tengo algún pecado importante que esté causando que tú me disciplines? Número 4, oremos al Señor diciéndole, Señor, quiero saberlo. Si tú no me muestras en este tiempo que se trata de una disciplina, entonces yo voy a pensar por fe de que se trata de una poda. Entonces, decirle al Señor, ¿verdad? El Señor nos escucha y decirle, Señor,
quiero saber, Señor, quiero saber si tú me estás disciplinando por algún pecado que tenga por allí escondido. Muéstrame en los próximos días, Señor, si se trata de una disciplina. Y entonces yo voy a pensar por fe que se trata de una poda. Tenemos que entender indudablemente que si el Señor nos está disciplinando, indudablemente es por algún problema de pecado. Dios tiene muchas maneras de hacérnoslo saber y vamos a encontrar la verdad en un texto bíblico. Vamos a encontrar su respuesta del Señor en un texto bíblico, en una conversación, en una enseñanza o quizás también a través de un llamado telefónico por algún hermano en Cristo. Número 5. Si llegamos a la conclusión de que Dios nos está disciplinando, entonces el problema es un pecado, hermanos. Arrepintámonos y demos media vuelta. No reincidamos en ese pecado y nunca lamentaremos habernos alejado de ese pecado. Y así es, hermanos. Si hay disciplina, te vuelvo a repetir, indudablemente es a causa del pecado. Volvámonos al Señor en arrepentimiento y demos media vuelta y no volvamos a reincidir. Gloria sea al Señor. Número 6. Si llegamos a la conclusión de que nos está podando, nuestra reacción es igualmente decisiva y la recompensa será mayor aún. Pidámosle a Dios que nos muestre con claridad de qué queremos que nos desprendamos, y confiemos en Él lo suficiente como para ponerlo por completo en sus manos. Entonces, si llegamos a la conclusión de que nos está podando, nuestra reacción debe de ser igualmente decisiva, ¿verdad? Porque nuestra recompensa será mayor aún. Debemos de pedirle a Dios que nos muestre con claridad qué es lo que Él quiere que dejemos, de qué que tenemos que desprender para que no esté entorpeciendo nuestro servicio a Dios y que debemos de confiar en Él. Debemos de confiar de que si Dios quiere que nos desprendamos de tal o cual cosa, es porque Él sabe que es necesario. Y pongamos toda nuestra confianza en Él, sabiendo que lo que Él nos pida que dejemos es indudablemente para nuestro bien. Entonces, entendámosles, hermanos. Creo que la mayoría de los creyentes necesitamos tener una conversación así con nuestro Padre Celestial. Tenemos que tener una conversación así con nuestro Padre. Decir, Señor, mira, vengo delante de ti, Señor. Si estoy en una situación de ausencia total de fruto, Señor, vengo a ti, Padre. Ayúdame, Señor, quítame, levántame, Señor, porque he descuidado mi relación contigo. Me he ido, Señor, y he descuidado todo, Señor, y estoy sin fruto. Indudablemente el Señor nos disciplinará o nos restaurará. Y si estamos en una situación que estamos, Señor, tú sabes que te sirvo, Padre, pero a causa de esto y de esto otro, pues no puedo, no doy más fruto a causa de ello. El Señor se va a hacer cargo. Y si estamos en una situación de que, ay, Señor, mira, trabajo aquí, trabajo allá, Señor, te sirvo, pero quiero servirte más, Señor. Pero a veces, pues el Señor vendrá y dirá, Señor, quítame, Padre, todo aquello, todas aquellas preocupaciones, circunstancias que no me permiten dar todavía más fruto. Y el Señor indudablemente lo va a hacer. Y decirle, Señor, si estamos pasando por circunstancias, Padre, vengo delante de ti, Padre, muéstrame, Señor,
si es una disciplina esto y si es una disciplina, muéstrame esos pecados que estoy haciendo, Señor, y que están ofendiéndote. Padre, si es una apóstata, muéstramelo, Señor, muéstramelo, Padre de la gloria. Necesitamos tener una conversación así con nuestro Padre Celestial. Él es un Dios maravilloso y extraordinario. Él nunca va a permitir ¿verdad?, que nosotros pasemos por circunstancias que no sé, si nosotros somos fieles al Señor y si estamos haciendo lo correcto, dice que Él cuida de nosotros. Dice en Efesios 4:30, no entristezcáis al Espíritu Santo. Y es difícil, hermanos, comprender el tierno amor de Dios ante la incomprensión y los rechazos continuos y los malos tratos injustificables procedentes de nosotros. Y a pesar de todo, su amor permanece constante. Es cuando dice el Señor, no contristéis al Espíritu. Imagínense que el Espíritu Santo que el Señor nos dio y que está dentro de nosotros se entristece cuando nosotros hacemos cosas incorrectas, cuando nos alejamos de Dios, cuando les decía yo en algún estudio a mis hermanitos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando un cristiano, ¿verdad?, acompaña a sus amigos a un bar? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo está contento? Por supuesto que no, porque el Espíritu Santo habita ya en él y lo está contristando. Aquel que dice, bueno, me voy a echar una copita de vino, al fin que eso no tiene, estamos contaminando el templo de Dios que es nuestro cuerpo. Si estamos fumando, estamos haciendo lo mismo. Si estamos diciendo malas palabras, si estamos haciendo cosas incorrectas, estamos contristando al Espíritu, y el Espíritu es Dios mismo. Y te decía yo hace un momentito, ¿verdad?, que es muy difícil comprender el tierno amor de Dios ante la incomprensión. Imagínense a un Dios que se entristece por la incomprensión de nosotros, por los rechazos continuos y los malos tratos injustificables procedentes de cada uno de nosotros. Y a pesar de todo, Dios es permanente en su amor. Si se ha dañado nuestra relación con nuestro Padre Celestial, si se ha dañado tu relación de Dios con el Padre Celestial, te exhorto a pedirle perdón el día de hoy, hoy mismo, por tus actitudes y pensamientos. Dile que has comprendido mal sus acciones y juzgado erróneamente su personalidad. Dile exactamente cómo te has sentido y por qué, y pídele perdón. Hermanos, si hemos incomprendido los cuidados de Dios, su disciplina, su corrección, que es para nuestro beneficio, es el momento en que nos acerquemos a Él, que le pidamos perdón por todas esas actitudes y pensamientos incorrectos que hemos tenido hacia Él, pensando que es injusto, pensando que es un Dios malo, pensando que es un Dios esto, pensando que todas esas cosas incorrectas, ¿verdad?, que es un Dios que juzga incorrectamente, todas esas cosas que hemos juzgado incorrectamente sobre la personalidad de Dios. Hoy es el momento de pedirle perdón a Dios, pedirle que nos perdone por haber juzgado incorrectamente su preciosa personalidad y santa personalidad. Y digámosle cada uno de nosotros cómo nos hemos sentido y por qué, y pidámosle perdón. La abundancia es algo hermoso, ¿no lo creen? Tal vez en estos mismos momentos, usted y yo estemos mirando a la cerca de nuestra vida, a esa cerca como la de la vid, ¿verdad?, donde están sostenidos los pámpanos, viendo que cortan los pámpanos, sintiéndose atacado por las circunstancias, tal vez incluso por Dios mismo, y preguntándose qué será
lo próximo que Él va a hacer. Tal vez, ¿verdad? Algunos de nosotros en el estudio del día de hoy podemos ver, ¿verdad? Pudimos visualizar nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, como esa cerca, ¿verdad? Donde está siendo podada, donde está siendo limpiada, donde están siendo cortados esos pámpanos llenos de fruto y que a lo mejor nos hemos sentido a lo mejor agredidos, ¿verdad? Y sí, Señor, pero ¿por qué si yo te sirvo, si yo hago, si yo esto, Señor? Y nos sentimos agredidos por el Señor. Pero no es así, hermanos. El Señor está tratando con nuestras vidas para que seamos más productivos. Necesito decirte, amado hermano, que nuestro Padre Celestial nos ama y nos ama tanto, y que no va a dejar de cuidar de nuestras vidas. Aceptar el proceso de poda no significa menguar su vida, ni el disfrute de ella. Los cristianos más fecundos y más llenos de gozo son los cristianos en los que la poda es mayor, amados hermanos. Cuando el Señor nos limpia a profundidad, dice la palabra de Dios que después hay un mayor gozo, un mayor fruto. Entonces, creo, mis amados hermanos preciosos, que hasta aquí nos quedamos el día de hoy. La próxima semana continuamos. Entonces, como conclusión, en esta parte de nuestro estudio podemos decir que el aceptar la poda, la limpieza que el Señor haga en nuestras vidas, no quiere decir que vamos a menguar en nuestras vidas ni en el disfrute de ella, sino al contrario, que los cristianos más fecundos, los cristianos que son tan fructíferos, hay que recordar, ¿verdad? A los apóstoles fueron cristianos sumamente fecundos y que pasaron por circunstancias terribles. Y eran hombres de fe, hombres que servían a Dios de una manera extraordinaria y que sin embargo no vivieron una vida llena de caminos llenos de rosas, sino que vivieron una vida muy complicada, muy difícil, porque el Señor Jesús nos advirtió: si me lo hicieron a mí, a ustedes también se lo harán. No, así como a mí no me amaron, porque no pertenecía a este mundo, porque su mundo no estaba aquí, sino en el cielo. Así también le dijo a sus discípulos, y nos los dice el día de hoy: su vida no va a ser fácil, porque ustedes no pertenecen a este mundo, porque lo que ustedes predican les duelen los oídos, no lo soportan, porque todo aquel que peca no quiere oír la verdad, no quiere saber que está pecando y que lo que está haciendo lo va a llevar a una vida miserable. Entonces, el Señor nos dice, ¿verdad?, que si somos vituperados, que si pasamos por circunstancias, que si el Señor nos poda, que si el Señor nos limpia, es para tener una vida mucho más fecunda. Sus discípulos fueron hombres y mujeres sumamente fecundos en el servicio para el Señor. Entonces el Señor quiere, al hacer limpieza en nuestras vidas, al hacer poda en nuestras vidas, quiere que tú y yo seamos mucho más fecundos, mucho más productivos y traigamos fruto, demasiado fruto a las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tendremos una vida llena de gozo, sabiendo que estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta aquí dejamos nuestro estudio. Vamos a orar para concluir el estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias, amado Dios, por este tiempo, porque nos permitiste, Señor, estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos hablaste, Señor, de la disciplina, Padre, pero también nos hablaste de la poda, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a entender, a comprender estos estudios, Señor, y a entender, Padre de la gloria, que estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias, gracias, Señor, porque cada limpieza que haces en nuestras vidas, Señor, es con la única finalidad, Padre, de que seamos más fecundos, de que seamos más productivos, Padre, de que los tesoros que estemos
haciendo, Señor, sean depósitos para el cielo, Padre de la gloria. Pero necesitamos esa poda, Señor, necesitamos esa limpieza, Señor, para que no haya nadie, Señor, que nos robe nuestra atención para el servicio, para tu gloria, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por esta estación de radio, Señor, Radio Jaí 104.3 FM. Padre, te agradecemos, Señor, porque por medio de esta estación, Señor, es difundido tu evangelio, Señor. Te pedimos, Señor, por el pastor Héctor, Señor, por su esposa Gisela, que tú, Señor, has permitido, Padre de la gloria, que ellos la estén administrando, Señor, que dale sabiduría, Señor, para que lo sigan haciendo de manera sabia, Padre, para que tu palabra sea difundida, Señor. Padre, yo te pido por todos y cada uno de los que participamos en esta estación, Señor, compartiendo, Señor, las sagradas escrituras, Señor, llénanos cada día más de tu Espíritu Santo, Padre, para que hablemos, Señor, conforme a tu palabra, Señor, conforme a lo que está escrito, Señor. Padre, muchas gracias te doy por la vida de mi pastor, Señor, Doroteo Rivera Zarza, y de su esposa, Adriana Herrera Ortiz, Padre. Yo te pido que tú los bendigas, Señor, que seas tú con ellos, Padre, que pongas tu mano poderosa, Señor, sobre su cuerpo, Señor, que si hay alguna enfermedad, Padre, seas tú, Señor, trayendo sanidad, Señor, a sus cuerpos, Señor. En el nombre poderoso, Señor, te doy gracias. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos en la fe, por los amigos y amigas, Señor, que tienen a bien, Señor, cada lunes estar ahí, Señor, apartando un tiempo para escuchar estos estudios. Padre, yo te pido, Señor, una bendición para todos ellos. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de servirte, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.